¿Por qué Martín Lutero buscó un 31 de octubre de 1517 para clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania? ¿Usted oyó hablar de Martín Lutero? Martín Lutero estaba estudiando en el seminario. Era un monje católico. Y Martín Lutero le llamaba la atención unos libros que habían en la biblioteca del seminario, porque no tenían acceso a esos libros. Y entonces un día él le preguntó al bibliotecario, ¿por qué no nos permiten leer esos volúmenes que están ahí? Y el bibliotecario le dijo, ustedes todavía no pueden leer esos libros, más adelante. Pero Martín Lutero, a medida que seguía estudiando el seminario, veía que no le permitían. Y entonces fue tanta la curiosidad que él un día se proveyó de varias velas. En 1500 no había todavía luz eléctrica, entonces guardó velas y se escondió en la biblioteca. Cuando cerraron la biblioteca, él salió, prende las velas y se va y toma un volumen de esos que hay ahí. Y el volumen que tomó fue la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y él empezó a leer la carta. Y cuando empezó a leer la carta de los romanos, se enteró que la salvación es por gracia, no por obras, no por indulgencias, no por favores, sino que la salvación es por gracia. Y empezó a estudiar la carta del apóstol Pablo. De ahí en adelante se escondía y hacía lo mismo. Y se le abrieron los ojos del entendimiento y conoció la verdad, y la verdad lo hizo libre. Y él fue y habló todo esto y le dijeron, usted solo limítese a aprender lo que se le enseña, eso lo de los libros no. Y entonces él dijo, ¿por qué? Si ese libro por el canon está certificado por el concilio. Entonces dijeron, usted no tiene acceso a eso, usted esa enseñanza no la puede. Y entonces él empezó a darse cuenta que lo que le estaban enseñando no iban conforme a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y ahí entonces él establece el 31 de octubre, para que usted entienda el 31 de octubre el significado para la iglesia cristiana. Porque Martín Lutero se le abren los ojos del entendimiento. Y es gracias a Martín Lutero que empieza el movimiento protestante. Por eso a nosotros años atrás, a los cristianos, ya no se nos llamaban los del camino, como antiguamente cuando Jesús, se nos decían los protestantes. Y es por la protesta de Martín Lutero contra la iglesia. Porque no están enseñando la verdad del evangelio. ¿Me está entendiendo? Esa es la razón de que se nos conozca como protestantes. Y eso está ahí, es un sello que está en la mente de tu abuela, de tu mamá, de toda tu familia. Y para todos ellos, así como era para ti, para mí, la única iglesia verdadera era la católica. Y así nos dicen hoy en día. Y si usted se sale, le dicen protestante. Pero se protesta porque no se está enseñando la verdad del evangelio. Entiéndame eso. No es caprichosamente. No es una rebeldía porque sí, sin fundamento, no. El fundamento es espiritual. El fundamento es porque ustedes no enseñan la verdad de la palabra de Dios. ¡Aló! Por eso usted y yo somos protestantes. Por eso se nos conoce como protestantes. Pero protestamos contra un sistema religioso que no han enseñado la verdad de Dios como es.
Ni así usted me cree. Y eso que usted ya es cristiano y ya es protestante. Aló. Gracias a Martín Lutero, que fue forzado y valiente y dijo: no, señor, ustedes no están enseñando lo correcto, están enseñando otra cosa. Amén. Usted le da gracias a Martín Lutero. Le damos gracias a Martín Lutero, monje alemán. Entonces en 1517, como no lo escucharon, lo echaron, lo descomulgaron del seminario. Entonces él redactó 95 tesis, en las cuales se basó en la carta a los romanos para declarar públicamente que la salvación es por gracia, es un don de Dios. Y esto es mediante la fe en su Hijo Jesucristo. No, vuelvo y le digo, por indulgencias, no por obras de caridad. No. Es mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por gracia sois salvos. Y esto es mediante la fe en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, allí en la iglesia de Wittenberg, él coloca allí. Como se sabe, el 31 de octubre también se celebra el día de Halloween. O el día de las brujas. ¿Cierto que sí? ¿Usted lo va a celebrar? ¿Qué va a celebrar el 31? El día de la Biblia. Ese día se va a poner a leer toda la Biblia, por eso no hay culto. Usted se va a encerrar a leer Biblia o a escuchar Biblia. Y en especial la carta a los romanos. Porque gracias a esa carta es que el 31 de octubre, Martín Lutero expuso esto allí en la iglesia de Wittenberg. Esto tiene una razón. El Día de los Muertos, eso es lo que se celebra el Halloween, el Día de los Muertos. El Día de los Muertos que celebra la Iglesia Católica es una copia de la fiesta celta de Halloween. Esto tiene que ver con los nórdicos, con los celtas, con los vikingos, con los noruegos, con Haaland. ¿Te has escuchado a Haaland? El futbolista que juega en el Manchester City. No, él no tiene nada que ver, pero es de por allá, de esos países. ¿Está entendiendo? Noruega, Escocia, toda esa parte. Son los celtas, esos son los países nórdicos. ¿Sí? Usted estudió geografía, ¿cierto? Le enseñaron geografía. Bueno. Entonces, esto viene de allá, de esos dioses paganos, de los nórdicos, de Noruega, ¿no? Irlanda, toda esa parte de allá arriba. Hace un poquito de frío, un poquito más que aquí. Allá es el origen de esta fiesta pagana que se le rinde culto a los muertos. Amén. Esta fiesta pagana duraba 3 días, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. 3 días celebraban esta fiesta en honor a los muertos. ¿Quiénes? Los celtas, los noruegos, Haaland. Amén. Manchester City, champion. No, bueno. El origen de Halloween se remonta a un festival celta de cosecha pagana conocido como Samhain. Samhain. Este festival fue adoptado por los romanos. ¿Quiénes lo copiaron? Los romanos. ¿Dónde dicen los católicos que nació la iglesia cristiana? ¿Y nació en Roma? ¿Dónde nació la iglesia cristiana? En Jerusalén, en un aposento alto el día del Pentecostés. Allá nació la iglesia cristiana, no en Roma. Este festival fue adoptado por los romanos y luego por los católicos. Y Martín Lutero sabía perfectamente que mucha gente de Alemania visitaría la iglesia de Wittenberg para comprar indulgencias y reliquias. Y así estafar a la gente con la mentira del purgatorio. ¿Sabe que antiguamente, y hoy por hoy, no sé, tal vez en algunos pueblos, la gente tiene que pagar o hacer indulgencias, comprar algo para evitar que se vaya al purgatorio? Purgatorio, ¿no? Donde se condenan las purgas. Eso no existe. Eso lo inventó la Iglesia Católica. Amén. Así que Martín Lutero aprovechó esta ocasión para clavar sus 95 tesis en esta enorme puerta.
Él sabía que mucha gente vería este enorme letrero. Y esto fue lo que dio inicio a la Reforma Protestante. El surgimiento de la Reforma Protestante fue a finales del siglo XV y principios del siglo XVII. Esta reforma fue un movimiento del destino levantado por Dios para desenmascarar la tiranía de la Iglesia Católica Romana medieval. ¿No? ¿Sí sabían o no sabían? Usted tiene que leer, conocer historia, de dónde vienen las cosas. No es porque sí, todo tiene un origen. Estoy leyendo el origen del por qué los cristianos celebramos el 31 de octubre, el día de la Biblia. Ya usted sabe, ¿no?, que en 1571 Martín Lutero pegó allá en la puerta de la iglesia de Gutenberg 95 tesis, justificando que la salvación es por gracia divina, no por indulgencias. ¿No se le va a olvidar? El domingo le vuelvo a preguntar. Más de 1260 años de oscurantismo bajo el dominio papal. Así duró. Surge la Reforma Protestante para levantar la bandera de la verdad y sacar a la luz muchas verdades ocultas por el papado. Esta oscuridad espiritual dio cabida al gigantesco sistema de falsa religión y falsas doctrinas. Pablo la llama el misterio de la iniquidad. Bien. Ahí tiene usted parte de la historia y sustentar. Oiga, ¿usted por qué no celebra Halloween? Usted dice, no, yo celebro el día de la Biblia. ¿Y por qué usted celebra el día de la Biblia? Pues ya sabe. Ahora no es que diga, llame al pastor de la congregación, venga, le doy el contacto y él le dice a usted, ¿qué pasó? ¿Por qué? Mateo 9, versículo 9, por favor. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Yo quisiera que hiciera así Jesús con todo Ocaña. Así. Ocaña, sígueme. ¿Y qué hace Ocaña? Se levanta y lo sigue. Pero ¿por qué nos toca tan duro? ¿Qué hay ahí? Yo le pido mucho a Dios eso. Que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, el Hijo de Dios le habla a un hombre que cobra tributos, impuestos. Su nombre es Mateo. Él es judío, pero le trabaja al imperio romano cobrándole los impuestos a los mismos judíos, a los mismos israelitas. Y excesivamente, sin misericordia, sin piedad. Y de pronto llega Jesús donde él trabaja y le dice Mateo, y Mateo le dice, ¿sí? ¿Y qué le dice? Sígueme, una sola palabra. Un hombre le dijo a Jesús, tan solo di la palabra y mi siervo se sanará. Y Jesús le dice, sígueme. Y se levantó y le siguió. Sencillo. ¿Quién dijo que el evangelio es complicado? ¿Quién dijo que ganar almas es? Dígale eso a Jesús. No, es que este ciclo de bautismo, no. Esperemos el otro, ya van 3 y nada. ¿Qué se requiere? Pues tener a Jesús. Sígueme. Una palabra, una sola. Sígueme.
Bueno, esto tiene que ver con propósitos, ¿no? Porque si fuera así sencillo, pues nosotros estamos en Cristo Jesús y el que está en Cristo no es criatura, estamos bautizados, tenemos el Espíritu Santo, shabarrabacaisha. Sígueme. ¿Usted qué le está pasando? ¿Se volvió loco? Esto tiene que ver con propósitos. Y aquí hay un propósito con él. Él hace parte de los discípulos, ¿no? Le llegó su hora y le llegó su día. ¿Sí? Por eso hay que orar. Y hay que ayunar. Por eso el plan Felipe que tiene el Centro Cristiano y que por años lo trabajamos, es efectivo en aquellos que responsablemente oran y ayunan pidiéndole a Dios este direccionamiento, porque Jesús no hizo su voluntad ni fue donde él quería, fue donde el Padre le dijo que fuera. Y dijo lo que el Padre le dijo que dijera. ¿Usted entiende eso? Jesús fue totalmente siervo. El siervo obedece a su amo. Entonces, si nosotros oramos y ayudamos y le decimos, Señor, ¿dónde están los Mateos? Yo creo que no nos desgastaríamos tanto, ni tendríamos tantas decepciones, ni llegaríamos a la casa golpeados y frustrados. Esto del evangelio es muy duro. No, oremos. Oremos y ayunemos y pidámosle al Señor, ¿dónde están los Mateos? Para ir y decirle, sígueme. Sencillo. Y el hombre se levanta y lo siguió. Siguiente. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí está Jesús con los discípulos y una gran cantidad de pecadores. Amén. Cuando vieron esto, los fariseos eran una secta entre los mismos judíos, dijeron a los discípulos, ¿usted quiere conocer los fariseos? Mateo 23. Amén. Los que dicen y no hacen. Usted no es fariseo. Usted dice y hace. ¿O es fariseo? Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Juzgan que Jesús esté en medio de pecadores. ¿Qué hace él ahí sentado? Jesús es un rabino, es un maestro de la ley. Al oír esto, Jesús les dijo, y esto es lo que el Señor me dijo esta mañana que les dijera de parte de Él. Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes no tienen necesidad de médico? Los sanos. Ahorita la hermana Iraima no está sana, está hospitalizada. ¿Usted sabía? Bueno, ya lo sabe. Ya no pasará por inocente. Tiene un cálculo grande. Lleva como 3 días hospitalizada. Cuando lea la puntada esa, yo vi un cálculo en el microscopio. Son puras pullas, como diamantes. Y por eso duele tantísimo, porque al girar todas esas pullas se van clavando. Como un carretón. ¿Carretón es, Sandra? ¿Sí? ¿Aquí le llaman carretón también? ¿No? Lo que hay en el césped, cuando va uno a las fincas y que a uno se le pegan, que uno lo va a coger y lo puya a uno. ¿Cómo? Abrojo.
¿Bocadillo? Cadillo. Todos cañeros. Cadillo. 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 ¿Qué dice ahí en Google? Cadillo. Aleluya. O sea, ustedes están cadillo. Técnico, eso, mejor dicho. Por Dios, ¿cómo podrás? Cadillo. Carretón. Eso se pega y usted lo va a quitar y lo puya a uno. Bueno, así son los cálculos. Por eso ese dolor, dijo Iraima hoy, yo creí que los dolores de parto, esto es peor. Yo lo viví hace poco, como 3 meses. Uy, menos mal que solo uno. Los sanos no tienen necesidad. Bueno, y Iraima se agravó y se enfermó. Iraima reconoció y aceptó que estaba enferma y necesitaba de un médico. ¿Sí? ¿Qué hizo Iraima? Aceptó y reconoció que necesitaba un médico. ¿Qué hizo Iraima? ¿Qué hizo Iraima? ¿Qué hizo Iraima? ¿Sí? Ya la va agarrando usted, el indirectazo que le estoy pegando. Eso me gusta. Los sanos, el que está sano. Ahora, el problema es que hay gente que está enferma y dice que está sana. Porque le tienen miedo al médico. No, y si dicen que están así, entonces la hombría y aquello y lo otro, como mi papá. No, yo estoy bien. Porque los hombres no lloran y los hombres son machos. Eso es peor. Porque aparentan sanidad, pero por dentro ellos saben que están enfermos y que necesitan y requieren atención médica. Y a escondidas se bajan por ahí a la 1:30 de la mañana a tomar pastillas. ¿Te han escuchado por ahí que eso es bueno para eso? Yo lo hice. Yo lo hice para evitar ir al médico. ¿Alguien más lo ha hecho entre los hombres? ¿Quién más? ¿Usted también lo ha hecho? Que no, yo estoy bien. Y a la 1 de la mañana se baja uno y a buscar en el canasto. Y que lo que yo escuché, a tomar agua con limón, algo. Y lo escucha uno la mujer. ¿Qué hacen? No, aquí estoy bien. Orando. Intercediendo. Voy a mandar ya la imagen incluso. Uy, ese dolor. Yo lo he hecho. A ver, ¿quién más? ¿Solo usted? Usted también, vea hasta ahora, ¿por qué les cuesta de una? Háganlo de una. Reconozcan, ya no les puse a repetir. De una. Porque dicen, no, porque entonces muestro debilidad y se dan cuenta que soy así. Y no, hermano, adoradores en espíritu y en verdad. No te me rajes, mi cuate. No me abandones, como decía el papá de Kender. ¿Era su papá que decía, los abandono? Ah, de Javier Mena era. Ah, era el papá de Javier Mena. Sí, los abandono. No me abandone. Necesito totalmente su respaldo. Usted tiene que entender que Dios sabe todo lo que usted ha hecho. Entonces Dios sabe todo lo que yo hice y yo le pedí perdón. Y ahora en todas esas cosas, cuando Dios me dice que dé testimonio de eso, lo digo sin vergüenza y sin pena. Porque no conocía ni tenía a Dios morando en mi vida. Porque estaba enfermo. ¿Cómo estaba?
El pastor estaba enfermo. Pero cuando eso no era el pastor, era el arquitecto. Y antes de eso, el estudiante de arquitectura. Y antes de eso, el estudiante de bachillerato. E hice muchas cosas, al igual que usted, vergonzosas. En lo secreto uno hace muchas cosas vergonzosas. Hoy en día no me da pena. Usted tiene que entender eso. Yo les he contado casi toda mi historia y a medida que Dios me lo permita, les sigo sacando lo que yo hacía. Y ya no me da pena, ni vergüenza. A usted no le debe producir pena ni vergüenza porque usted en ese tiempo estaba enfermo. Si a usted todavía le da pena, es porque usted no se ha perdonado. Ya Dios lo perdonó, pero usted no se ha perdonado. Y si usted no se perdona y no saca eso a la luz, el diablo va a seguir usando eso para hacerlo sentir indigno de la palabra de Dios y de todo lo que Dios tiene para usted. Así de elemental. Y usted no va a crecer espiritualmente. Le va a costar orar. Y va a sentir siempre el dardo de fuego, el enemigo que lo está diciendo. Usted hizo esto, pero acuérdese que usted. Yo ya le he enseñado mucho eso a usted. ¿Por qué nosotros dimos pasos agigantados en el ministerio? Por eso. Pero si usted sigue guardando cosas allí, peor aún ya sabiéndolas, sigue cometiendo, ni hablemos pues. Dios me dijo esta mañana que les diga a ustedes que los sanos no tienen necesidad de médico. ¿A quién se lo está diciendo? A los fariseos. ¿De qué hace ahí? En medio de todos esos pecadores. Debería estar en la sinagoga enseñándole a los creyentes, al pueblo santo de Dios, en la congregación de los santos. ¿Usted qué hace aquí? Entonces Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Uno define si está enfermo o está sano. ¿Sí? Hay gente que dice, no estoy enfermo por no preocupar a la pareja. Y uno piensa en la pareja, o en la familia, o en los hijos. Por ejemplo, el día que me dio a mí ese dolor del cálculo, yo no sabía que era cálculo, pero el dolor me dio aquí, acá. Yo sé que hoy hice muchas abdominales, me exageré realmente. Muchas. Me exageré. Mira, aquí, ante la cámara, aquí. Y a mí ahí me dan dolores frecuentes, digestivos, gases. Yo tengo un problema en el intestino, pero es por aquí. ¿Sí ve el perfil? Dicen que pastor que no tiene barriga es sospechoso. Mire, aquí yo tengo el intestino. ¿Usted ha visto cuando las mangueras se doblan? ¿Sí? ¿Y no pasa el agua? Y usted dice, ¿por qué no hay presión? Y cuando, claro, se dobló. Yo tengo eso aquí. Siempre he tenido eso así. Entonces a veces me toca hacerme así, levantar, hacer así, para ayudarme al tracto digestivo. ¿Sí? Entonces, cuando me da el dolor, yo dije un gas. Pero seguía el dolor y fuerte, y cada vez era más intenso. Yo me levanté, me fui, alcancé el ser con limón. Me fui para el baño. Eso es bueno para los que sufren, ¿cómo se llama? Estreñimiento. Usted estire el abdomen, levante los brazos así y mueva así.
Eso se lo di a mi cuñada Grecia y le ha servido. Que usted sufre de eso. Nada, no me quitó, el dolor seguía fuerte. Entonces fui y me tomé un sal de frutas Luas Plus. De ese que sale más caro que un almuerzo allá en los recuerdos de Anasca. Te lo piensa para tomarse un sal de fruta de esos Luz. Ya, otra vez. Nada. Y el dolor se intensificaba. Más fuerte. Hubo un momento en que me dio una puntada, pero una cosa que me dobló. Y a mí se me vino lo peor. Yo dije, tengo cáncer en el intestino. No, es que usted se ríe, pero los que han sufrido de eso saben. Un dolor, pero una cosa que yo dije, Padre, no, a mí se me vino lo peor. Se me vino lo peor. Y empieza a darme ese dolor y ya no era capaz de enderezarme. Yo aquí y empecé a orar. Como dijo el pastor Satirio, oré tanto que ya después dije, se me acabó, ya no tenía nada más que orar. Ya se le acaba uno como las palabras, como... Y oré y le pedí, es más, yo le dije, Señor, si ya es el momento de ir a tu presencia. Sí, yo lo hago seguido. Y cuando me da esos dolores fuertes de migraña, yo me pongo en regla y a veces le digo, amor, perdóname, llamo a mis hijos, le digo, perdóname, porque no sé qué vaya a pasar. Entonces, me dobló tanto que terminé en el piso y no era capaz de pararme. Ella ya. Y yo allá me moría de ese dolor, pero vean. Yo tratando de solucionar para no preocuparla a ella. Yo dije, esto es pasajero, esto se me va. No. Ya hubo un momento en que ya me acabó la oración, lloré, clamé, supliqué, y por haber nada. Y yo me logré levantar y subiendo la grada ya empecé a llamarla, pero llorando. Doménica. Cuando ella me escucha, no, yo ya estaba terrible. A veces no es bueno callar, ¿no? Porque puede hacer que sea algo terrible y de uno ocultarlo no fue a tiempo. ¿No fue a qué? A tiempo. A tiempo. Y después dicen, no, ya muy tarde, hubiera venido. No, pero usted, ¿por qué se demoró tanto en venir? No, eso ya no hay solución, eso ya no se puede. ¿Por qué no vino desde el momento en que le... ¿Me está entendiendo? Y entonces ahí ya mi esposa se enteró Claudia, se enteró Sandra, se enteró Edwin, y vieron el estado en que este pastor estaba, que ellas se angustiaron muchísimo. Claudia, cuando usted tenga un problema, busque a Claudia. Problema de medicina, de salud. ¿Cómo es que le llaman al libro, amor? El que tú estudias, el Vademecum. Vademecum. Les presento el Vademecum de la casa de oración. Pastor, tómese una pastilla, tómese una agua tibia, 2 cucharadas. Fui y lo hice, a los 5 minutos ya no tenía dolor. Se me fue el dolor y alcancé a ir, nos fuimos ya sin dolor a tomarme la ecografía y allá me dan la grata noticia de que es un cálculo renal. Bueno, ahí se pulverizó, ¿no? Porque yo nunca lo vi ni lo sentí más. ¿Quiénes no tienen necesidad de médico? Los sanos. Amén. ¿Quiénes sí tienen necesidad de médico? Los enfermos. ¿Usted está sano o está enfermo? Siguiente. Dice Jesús a los fariseos, y aprender lo que significa
misericordia quiero y no, eso lo dijo el rey David en un salmo, misericordia quiero y no, pero no fue él, fue Dios a través de él. Y fue Dios el que dijo, quiero que ustedes tengan misericordia con el pueblo y no sacrificios, porque es mayor la misericordia que los sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú y yo antes estábamos enfermos y no lo sabíamos, espiritualmente hablándolo. Tú y yo estábamos siendo afectados por vicios como el alcohol, la droga, el cigarrillo, como el apostar. Estábamos siendo directamente afectados por el pecado. Y vivíamos de continuo satisfaciendo los deseos de la carne, y de continuo nuestra vida se desarrollaba era en pecar. Pecar es desobedecer la palabra de Dios. Literal, la palabra pecar es fallar. Fallamos a Dios, fallamos a su palabra. ¿Y por qué fallábamos? Porque no conocíamos a Dios, ni lo teníamos en cuenta, ni leíamos la Biblia. Solamente cantábamos, vamos pastores, vamos a Belén. Era la única parte o momento del año donde los pastores nos caían bien, porque éramos católicos. Entonces estábamos espiritualmente enfermos. Diga, yo estaba enfermo. Y ahora también. ¿Cómo estábamos? Enfermos. A eso se refiere Jesús. Entonces Jesús le está diciendo a los fariseos que se creen sanos, y si miramos Mateo 23 estaban enfermísimos. Amén. Vuelvo y le digo, espiritualmente hablándolo, no físicamente, espiritualmente. El alma estaba enferma por causa del pecado, por transgredir la ley de Dios. Jesús mismo les dice a la gente, ustedes que se sientan en la cátedra de Moisés, escuchen y aprendan todo lo que ellos les enseña, pero no hagan conforme a sus obras, porque sus obras no van conforme a lo que están enseñando. ¿Aló? Entonces los fariseos religiosos se creen sanos, que están bien con Dios, que sus almas están santificadas y purificadas. ¿Están entendiendo? Pero todos sabemos la realidad de ellos. Dios no mira apariencias, Dios lo que mira es el corazón del hombre. ¿Y cómo estaba el corazón de ellos? Enfermo, por ser transgresores de la ley. Amén. Entonces Jesús les dice a ellos, vayan ustedes más bien y aprendan qué significa misericordia. Entonces Jesús vino a salvar y a recuperar lo que se había perdido, que es la humanidad. Y la humanidad toda está enferma. Entonces a él lo están juzgando los religiosos porque está sentado en silla de pecadores. Y lo recriminan y le dicen, ¿usted qué hace ahí? Entonces dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia. Yo tengo misericordia con estas personas que están enfermas. ¿Aló? Hay que ir por los enfermos.
meses atrás, Dios me dijo, aman el servir, aman la obra, pero no me aman a mí. Míreme, tu corazón después de que Dios lo lavó con la sangre de su Hijo, te purificó y te santificó. Tú estabas enfermo, pero por haber oído el evangelio de la salvación, tomaste conciencia de esa realidad espiritual de que estabas enfermo. Y cuando lo aceptas y reconoces a Jesús, Jesús es el médico. Y a través de su sacrificio somos sanados. Por su llaga fuimos curados. La mayoría de gente cree que eso es físico. No, no es físico. Cuando dice por su llaga fuimos curados, se refiere a que recibimos el perdón de los pecados. Se refiere a esto que Él les está enseñando a los fariseos. No desconocemos que hay sanidad en Jesús, claro. Pero específicamente lo que se refiere cuando dice por su llaga fuimos, es esto. ¿Caes en cuenta? Va más allá que una simple sanidad física. Él lo que hizo fue una sanidad espiritual, que es más importante que la física. Por eso Él dice, prefiero que me entren mancos, cojos, mochos con un solo ojo, pero que me entren aquí y no se vayan con los dos ojos, con las dos piernas y los dos brazos para el infierno. ¿Por su llaga fuimos? O sea, estábamos enfermos. Ahora míreme aquí. Usted y yo debemos tener algo muy claro. Estar muy conscientes que si ya Él nos curó, ya tenemos la mayor bendición. Usted no puede esperar una mayor bendición. Ya tenemos la mayor bendición. No, más de uno hizo. Si usted no considera que el perdón de pecados es la mayor bendición, estás mal. Porque a través del perdón de pecados se desata una serie de bendiciones que nos llevan incluso a la mismísima presencia de Dios. Si usted no valora eso y sigue valorando lo material, usted sigue enfermo. Aman el servir, aman la obra, pero no me aman a mí. Y yo le decía al Señor, ¿por qué nos dices eso? Dijo, porque si me amaran, harían mi voluntad.
nosotros tenemos que alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Y tener muy claro por qué estamos ocupando una silla en esta congregación. Y hablo de ustedes y de esta congregación porque estamos en esta congregación. Si estuviera predicando en otra congregación, lo iría lo mismo allá. Si alineamos el corazón a Dios, estaremos en unidad con Él. Y para alinear nuestro corazón al corazón de Dios tenemos que conocer cuál es su voluntad. Porque no pueden haber dos voluntades. Menos con Él. Tiene que haber una sola voluntad. Dios quiere, escúcheme por favor. Dios quiere, esa es la voluntad, que todos los hombres sean salvos. O sea, que todos los hombres sean sanos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Usted necesita buscar ese alineamiento, porque si no, usted tendrá otra motivación al estar aquí. Usted apuntará a otra cosa. Cuando uno le echa gasolina al carro, allá hay un tablero. Y usted le echa gasolina y la aguja va subiendo. Usted, full es lleno. Y ya no hay más capacidad. Y entonces la aguja le marca allá. Y la aguja le está diciendo, bien, full, lleno. No le cabe más, listo. Pero a medida que usted avanza, la aguja le va indicando el nivel de gasolina en el tanque, la cantidad que ya queda. Y usted dice, uy, ya me comí 1 galón, uy, ya 2 galones, 3 galones. Entonces, la aguja le indica a uno. Y uno quisiera que esa aguja no se despegara del full, y así con el costo de la gasolina más todavía. Ahora hay gente que deja dañar la bomba de la gasolina porque son descuidados y dejan que la aguja llegue hasta el límite abajo, y ahí es cuando dañan la bomba de la gasolina. Y qué carro tan malo, uy, no, este carro me salió mal. No, el carro no es malo, ningún carro es malo, es el cuidado que se le tenga al carro. Entonces sea prevenido, no lo deje bajar más del medio tanque, un poquito más, ya vuelve y tanquéelo, pero no lo deje porque de todas maneras hay sedimentos, hay mugre y eso es lo que daña ya después. Es que eso no es solo tener, es mantener. Eso no se trata de que usted tenga un carro, una moto y eche para adelante, y si no sabe nada de mecánica, de electricidad, de cómo cuidarlo, mantenerlo, se le va a dañar rapidito. Entonces, hay una aguja en nosotros, como la brújula también, ¿no? La brújula apunta siempre al norte, la aguja. Entonces usted se para y pone así y la aguja le dice dónde queda el norte. Siempre donde usted se pare, la aguja le va a marcar el norte. ¿Está entendiendo? Entonces dice, no, pero yo quiero ir al sur. Pues si la aguja le marca allá, pues el sur es para allá. Entonces usted dice, bueno, entonces me voy para el sur, y se la pone aquí, pues le va a marcar el norte para allá. Entonces usted dice, sí, el sur es para allá. ¿Me está entendiendo? La brújula siempre le va a marcar al norte. Entonces nosotros tenemos una aguja que siempre nos tiene que marcar a Dios. Y entonces con Dios nos vamos a alinear. Un corazón conforme el de Dios.
Entonces tengo que conocer qué tiene Dios en el corazón, qué piensa Dios en el corazón, que todos los hombres sean salvos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean. Ese es el deseo y el anhelo más íntimo de Dios. La salvación de lo que Él creó a imagen y semejanza de Él. Usted debe tener eso en su corazón. Mientras usted no tenga eso, está fallando. Su motivación está errada. Porque entonces usted vendrá a este lugar no buscando hacer la voluntad de Dios, sino hacer su voluntad y satisfacer sus deseos y sus sueños y sus anhelos a través de la obra de Dios. Le dije al Señor esta mañana: Señor, ¿cuál es la iglesia verdadera? Entendiendo que iglesia no es denominación, entendiendo que iglesia no son 4 paredes, entendiendo que iglesia eres tú y soy yo. Y esta mañana le dije al Señor, cuando me daba el mensaje, la palabra, le dije: Señor, ¿cuál es la iglesia verdadera? Usted le pregunta a Dios cosas, pregúntele cosas a Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré, pero tiene que establecer comunión primero con Él. Póngase usted de pie, por favor. Y mire la congregación, mírense así, mírense, échese en una ojeada. Así, mírense ustedes, así. Habrán algunos que ni se conocen, otros se han visto, y usted empieza a sonreírle a la persona, a decir: ¿quién es? No sé, pero él sí. ¿Cómo está, hermano? Sí, ¿quién es? No sé, bueno. Miren. ¿Usted cree que usted hace parte de la iglesia verdadera? Siéntese, no me responda. Le estoy predicando algo que ni tenía idea que iba a predicar. Por eso sea un instrumento en las manos del Señor. Y le dije esta mañana, después de que me da el tema que le estoy predicando: Señor, dime cuál es la iglesia verdadera. Dijo: la iglesia verdadera es la de los 120. Al Hijo de Dios, siendo Dios aquí en la tierra, solo 120 le obedecieron ir al aposento alto. Y yo dije: ¿y si a ti solo 120, yo qué voy a esperar? Dijo: es que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Solo 120 de multitudes que le siguieron tenían su corazón alineado a la voluntad de Dios. Y yo le dije: entonces esas iglesias de multitudes, no me respondió. Estoy esperando la respuesta. Si hay iglesias de multitudes, esos 120 al poco tiempo se transformaron en 8,120. Pero de esos 8,120, ¿cuántos realmente estarían alineados a la voluntad de Dios?
La iglesia verdadera, ¿cuál es? La que deja todo por amor a Dios. $120 no les importó absolutamente nada de lo de acá. Les importaba era la promesa del Padre. ¿Qué les importaba a los 120? Recibir la unción del Espíritu Santo, porque ellos sabían que al recibir la unción del Espíritu Santo recibirían poder. ¿Para qué? Para ser testigos de Dios aquí en la tierra. ¿Y testigos para qué? Para ir y sanar a más enfermos. Que su motivación sean los enfermos, no tu ministerio. Dios me mandó un mensaje anoche donde claramente me explica un fenómeno que está ocurriendo. Y el problema es que no se está amando a los enfermos. Se está amando el servicio. Se está amando la obra. Pero no se está amando a Dios. Y la única motivación que yo estoy, por lo cual estoy aquí de pie, es por los enfermos. Es porque entiendo a qué Él nos llamó y para qué nos dio el Espíritu Santo. Es ir como médicos ahora, como lo hizo Jesús, para sanar a las gentes enfermas. Si su motivación es otra, hermano, Pastor, venimos de ese culto del Espíritu Santo. Ahora usted, Señor. Es que si no somos conscientes de nuestra realidad espiritual, no vamos a hacer mayor cosa. Esto no se trata de teoterapia, esto no se trata de sentirme bien, de qué rico, qué bendición, hablamos en lenguas, caminamos, recurrimos, pecamos, hicimos todo, sí, pero las almas, los enfermos. Los publicanos aquí, los religiosos, están criticando a Jesús, que ya es rabí, es maestro de la ley. Dice usted, pero usted ¿qué hace aquí? Debería estar en la sinagoga enseñando la palabra. Dios, sí, eso es lo que estoy haciendo. Allá no, allá están sanos, pero yo vengo por los enfermos. En una oportunidad Jesús le grita a alguien: maestro bueno. ¿Se acuerda el rico? Relacione bueno con sano. Y entonces le dicen: maestro bueno. Y Jesús se voltea y le dice a ese hombre rico, le dice: bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Escúcheme aquí la mansedumbre y humildad de Jesús. Y eso lo tenemos que aprender mucho de Él. Jesús conoce la palabra. ¿Usted cree que Jesús no conocía que dice: no hay un solo justo? Humanamente no hay un solo justo, y Él se hizo humano. Mira la humildad de Jesús. No hay ni un justo, o sea, todos están enfermos. Él se catalogó enfermo. ¿Por qué? Porque está en la carne.
cae bajo la maldición. Nació de mujer. Maestro bueno. No, bueno solo mi Padre que está. O sea, en los cielos, allá están los sanos. Aquí, los enfermos. Hay gente, y entre esos sus familiares y mis familiares, amigos, que usted les va a hablar de la palabra de Dios, usted le dice arrepiéntese, y dicen, ¿de qué? Si yo no he matado, yo no he robado. Y tienen una tabla que mide el pecado del hombre. Pero mire lo que dice aquí la palabra. En Santiago, capítulo 2, y leemos del 8 al 13. Escuche. Si en verdad cumplir la ley real, míreme aquí. Si en verdad, ¿no? ¿Sí? Acuerde que Dios me mandó a formar adoradores en espíritu y en verdad. Y yo voy y usted me tendrá que aguantar. Hasta que usted se canse y diga, sí, lo voy a hacer. Puede ser verdadero. Porque es que a eso me mandó el Señor. Y de aquí lo aclara, si en verdad, ¿no? Ahí ya con eso como que lo deja uno plop, como que uno, no, siga leyendo, pastor. Si en verdad cumplís, si en verdad estamos obedeciendo la palabra de Dios, si usted no la obedece, usted está enfermo. Pero pastor, yo ya confesé a Jesús, yo ya me arrepentí. ¿No se acuerda el día que usted me bautizó tan lindo? El cielo estaba despejado. Ay, ¿se acuerda que nos abrazamos y lloramos, pastor? Sí, pero ¿qué saca con eso si usted allá en la casa tiene una botella guardada allá en el escritorio y sigue tomando y sigue borrachándose y sigue sacando el cigarrillo de marihuana y se sigue metiéndose el toquecito de marihuana y sigue usted en el negocio robando y sigue enfermo? Entonces, ¿a qué estamos jugando? No juegues con la salvación. Si en verdad cumplís, si en verdad respetamos la palabra de Dios, si en verdad tenemos temor a Dios, conforme a la escritura, ¿qué dice? ¿Qué dice? Me llama la atención porque no dice el primer mandamiento, ama al Señor tu Dios, sino que menciona el segundo. Amarás a tu prójimo. Ese prójimo es el enfermo, del que hay que tener misericordia. Dice la palabra, ¿qué sentido tiene si amas a los que te aman? Eso hacen los publicanos. Ama a tu enemigo, para que realmente o verdaderamente seréis hijos de Dios, o seáis hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hace referencia al segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Si
Si no lo hace, mal hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, si usted solo elige a quien amas, si usted solo elige a quien bendices, si solo tú eliges a quien abrazas, si hacéis acepción de personas, ¿qué hago? Cometo pecado. Y quedáis convictos por la ley como pastor, yo estoy sano. ¿Qué hay del odio? ¿Qué hay del resentimiento? ¿Qué hay del desgraciado ese? ¿Qué hay de la bruja esa? Es que decir que uno es cristiano es fácil. Pero esto no se trata de decirlo, esto se trata de serlo. Aspiro que el domingo venga. Esta es la palabra de Dios. Esto no es la carta de Omar a los ocañeros. No, esta es la carta de Pablo a los Efesios, inspirado por el Espíritu Santo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis y quedáis convictos por la ley como, o sea, prófugos de la ley y nos andan buscando. Y entonces hay acusación en el cielo. Miren, no que muy cristianito, no que muy allá servidor y muy acá. Y miren, no está amando al prójimo. Se busca. Prófugo. Transgresor de la ley. Acusación. Pastor, ¿por qué será que a mí las cosas no me salen, pastor? Yo oro y oro y le pido a Dios y... Siguiente. Mire, porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿usted cree que es posible guardar toda la ley? Sí. Jesús nos lo enseñó y lo hizo. Fue tentado en todo y no pecó, pero él no se consideró sano, aún así se consideró enfermo. Ni nos sabemos todos los mandamientos, 633 mandamientos. Usted ni sabe 10. Si no se sabe ni siquiera los 10 primeros, ¿cómo se va a saber 633? Por eso dice la palabra de Dios que si nosotros no hacemos el bien, así estamos pecando. Si usted no procede a hacer el bien, lo correcto, ya estamos pecando. Además, pecamos por omisión. Pecamos así porque no sabemos y pecamos y no sabíamos que era pecado, pero estamos pecando. Por no sabernos los 633 mandamientos. Entonces usted no se considere bueno ni justo. Solo por gracia. Pero mire lo que dice aquí: cualquiera que guardare toda la ley, porque ese hombre le dijo a Jesús, es que yo guardo toda la ley. Y Jesús dijo, bien, ahora vaya, coja todo eso, véndalo, dáselo a los pobres y sígueme.
Y se puso triste y no siguió a Jesús. No fue como Mateo. Cualquiera que guardare toda la ley, pero, diga pero, ofendiere en un mandamiento. O sea, de 633 que usted vaya echando luz, y este sí, 524, y este, no este. ¿Qué dice? Se hace culpable de todos. Usted nunca diga que es bueno. Ni nunca se crea que ya está sano. Por gracia sí. Con un mandamiento que falles, te vuelves transgresor de toda la ley. Por eso no podemos juzgar a nadie. Por eso usted no puede pedir justicia. Uy, señora, hazme justicia. Y si estás transgrediendo en uno, transgredes toda la ley y te haces igual de culpable al que le estás pidiendo justicia. Entonces va para él y va para ti. Nunca te creas bueno. Ni Jesús, ni Jesús, el Hijo de Dios. Hermano, arrepiéntase. ¿Y de qué? Ay, Dios mío. El 11. Porque el que dijo, ese es el Padre, Jehová Dios. Porque el que dijo, no cometerás adulterio. ¿Usted comete adulterio? Le estoy preguntando, me preocupa. ¿Usted comete adulterio? Uy. A ver, otra vez. De pronto están como la hermanita esa. ¿Ustedes cometen adulterio? Aquí se habla de dos clases de adulterio. Estoy hablando con los casados. Ahorita voy con los solteros que llamen fornicación, pero aquí estoy hablando es con los casados, adulterio. Hay dos clases de adulterio: el adulterio material y el adulterio espiritual. El adulterio material o terrenal es el hombre que está casado ya y fuera de eso tiene relaciones sexuales con otra mujer. Eso se llama adulterio y eso es pecado. Si estás haciendo eso, estás pecando y estás transgrediendo toda la ley. Porque con ese pecado manchas la palabra de Dios. Y el adulterio espiritual es que tengas dos fe. Que creas en Dios, pero también le ores a los ángeles. Que tengas a Dios, pero también le ore a María Leoncia. Que tengas a Dios, pero también tengas agüeros como la mata de sábila, como la herradura, como la pata de conejo, los 3 elefantes de la India. Sí, creo en Dios, pero en tu cartera estás cargando una estampita de yo no sé quién para la buena suerte. Crees en Dios, pero estás yendo donde los brujas, que le echen un riego, a que le den una mata. Crees en Dios, pero cuando hables el local, barres de adentro hacia afuera para echar todas las malas energías. Crees en Dios, pero llegas y echas agua con azúcar para la buena suerte.
Eso es adulterio espiritual. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás ídolos. ¿Me está entendiendo? Si usted tiene adulterio espiritual, arrepiéntase y vaya y bote eso. Y el agua con el azúcar, tómelo cuando le dé un yello, por ahí un patatús más bien para que suba la energía. Un limón, le queda una limonada, rico. Así que Jehová Dios dijo, no cometerás adulterio. También Él dijo, no. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te haces hecho transgresor de la ley. Ah, pero yo no mato. Ah, pero estás adulterando. Entonces también te vuelves asesino. Ah, pero yo no soy asesino ni adultero, pero estás robando. Entonces si robas, quiebra toda la ley, entonces te haces adúltero y te haces... ¿Está entendiendo? ¿En qué nivel quedamos todos? En el mismo. Ahí nadie saca la cabeza más que otro. Igualitos, cortados con la misma tijera. ¿Sí? Siguiente. Así habla y así hace, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Bueno. Ahora, hablamos de Martín Lutero, hablamos de la Iglesia Católica, hablamos de las indulgencias. Y este tema también lo toqué que días un poquito porque hay confusión con la ley. Que ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo... Y la gente cree que no estar bajo la ley es que podemos pecar. No, no es así. No se refiere a los mandamientos, a los preceptos, a la ordenanza, a los estatutos, a la palabra de Dios. No, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Se refiere a la ley de los hombres y al sistema religioso, a las ordenanzas de culto, a los rituales ceremoniales, a todas esas cosas que el hombre mismo pervertió, que sí Dios lo estableció, pero el hombre lo pervertió y el hombre agregó cosas más, porque Jesús le dijo a los fariseos, ponen cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y ustedes ni siquiera las llevan y sí los ponen a llevar a ellos. ¿Está entendiendo? A esa ley se refiere. Ahora, Martín Lutero al leer Romanos se enteró que no somos salvos por indulgencias, ni somos salvos por ser buena gente. Usted y yo antes creíamos que al portarnos bien nos salvaríamos. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Y este es Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, el mismo que escribió la carta a los romanos. Porque por gracia sois, ¿por qué? Y usted ya sabe qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo? Favor inmerecido. No merecíamos ninguno de los que estamos aquí ser salvos. Fue por solo amor, por mero afecto de su voluntad el Dios salvarnos, darnos la oportunidad para redimirnos de la maldición del pecado, y es a través del sacrificio de Cristo Jesús que alcanzamos la salvación. Para alcanzar la salvación yo tengo que reconocer que estoy enfermo, o sea que soy pecador, y eso le cuesta mucho a la gente. ¿Por qué? Porque se consideran buenos. ¿Y por qué se consideran buenos? Porque no han matado y hacen obras de caridad y llevan pan al ancianato. Y se comportan como el buen samaritano. Sí, pero mire lo que dice Pablo en esta carta. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Don es regalo. No por obras. No nos salvamos por
obras, para que nadie se gloríe. O sea, esto fue lo que Martín Lutero entendió. Y dijo, ¿y entonces qué hacemos nosotros enseñando a la gente que la salvación es por obras? ¿Por obras de qué? De la carne. Por mostrar usted el favor hacia los demás. Por pagar indulgencias. Por portarse bien. Nadie se salva por portarse bien. La salvación es por gracia y mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Pero ahora les voy a explicar algo. Entonces, él lo tiene muy claro y dice, no por obras. Se conmemora la iglesia tradicional el sacrificio de Jesús, pero no lo ven como la obra redentora. Ellos siguen viendo que usted tiene que ser bueno para salvarse. No, por gracia somos salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Se obtiene la salvación es por medio del sacrificio de Él. ¿No lo entienden? Pero ponen una cara como si le estuviera hablando chino. ¿Usted sabe por qué usted es salvo? O sea, esa salvación ya fue dada, esa salvación no se pierde. Lo que hizo Jesús no se pierde. Y ahí viene otra confusión. Cuando uno le dice a la gente la salvación se pierde, que se va a perder el sacrificio. No, lo que hizo Jesús no se pierde, una vez y para siempre. Está vigente. El que está enfermo ahorita y sabe y se da cuenta que está enfermo como yo lo estuve, y Dios me abrió los ojos del entendimiento y dije, por supuesto, por eso estoy así, razón, estoy enfermo. No he obedecido a Dios. Entonces, si estoy enfermo, ¿a dónde tengo que ir? Pues donde el médico. Y el médico es Jesús. Él vino donde están los enfermos. Entonces yo me fui para la mesa quirúrgica. ¿A usted lo han operado? Curioso, ¿no? La mesa quirúrgica es una cruz. ¿Y por qué lo pondrían como una cruz, no? Vaya uno a saber. ¿Sí lo han operado? Bueno, los que hemos ido al quirófano. Es así, vean. Yo ahora en la última cirugía que me hicieron, yo dije, Señor, esto es una cruz. Pues con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y usted sabe que para recibir la sanidad hay que morir. Y ahí viene el otro chicharrón. Sí, ya estoy enfermo. Ah, bueno, vaya a la cruz y muera. No, es que va a morir. Yo tengo tantos sueños, tantos anhelos, tantos deseos. No, tiene que morir a todo eso. No, pero yo quiero ser esto y quiero ser aquello y yo tengo estos talentos y yo me moví así en el mundo y yo, uy, miren, no, tiene que morir a eso. Pero yo aprendí a hacer las cosas así, así me resulta, tiene que morir a eso. Si usted no ha entendido eso, tiene que revisarse. Y si tiene que colgarse al madero, vaya y cuélguese otra vez. Ese es el cristianismo. El cristianismo es morir. ¿De qué pensaba que era el cristianismo? ¿Casa, carro y beca? No, el cristianismo es morir a casa, carro y beca. Si usted busca el cristianismo por fama, por tener dinero, por ser alguien importante, no, tiene que morir a todo eso. Usted es un burro después de que muere. Eso es lo que él me enseñó a mí. Muere a ser arquitecto, ¿para qué? Para que en mí seas mi burro. Ese es el cristianismo. Fama, reconocimiento, aplausos,
ministerios poderosos. No, tiene que morir a eso. Se acabaron los amenes, así como se extinguieron los dinosaurios, el velociraptor, el triceraptor. Entonces el que está enfermo tiene que morir. Pastor, ¿y no pueden meterle un suerito ahí que lo duerman a uno? No, tiene que morir. Pastor, ¿y pastillitas y tratamiento? No, tiene que morir. Morir a los deseos de la carne. A la fama, al reconocimiento, al dinero, a todo. O sea, desaparece usted. Ahí se desaparece. Y cuando vayan a ver es Cristo. ¡Ay, es Cristo! O sea, usted murió y resucitó Cristo. Sí, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Sí, porque usted dice, no, sí, claro, yo me arrepiento, y se crucifica aquí y sale de aquí más inflado de lo que estaba. No. Es que en la cruz uno desaparece. Yo no estaría aquí si no hubiera desaparecido. Yo creo que Dios no me hubiera respaldado en todo lo que me ha respaldado si no hubiera desaparecido. Entonces todos tenemos que morir. Sea quien sea ya, yo no sé quién eres. A veces oro por personas, el Señor me hace sentir que esas personas tienen un llamado tremendo y que esas personas Dios las va a usar. Y a veces yo le digo, yo ni sé por quién estoy orando ni a quién bauticé. Porque Dios me hace sentir en esas personas como ministerios, personas, siervos de Dios tremendos. Pero ¿qué pasa? Uno aborta el llamado. Si uno no entiende esto, empieza usted a vivir una vida cristiana no para Cristo, sino para usted. ¿Qué es lo que pasa en muchos ministerios y en muchos pastores y en muchos líderes? Entonces llegan aquí y entonces ya no vivo, más vivo yo doblemente resucitado. Y entonces voy a empezar y viene la fama y vienen los dones y todo eso. Entonces ya no estoy en función de los enfermos, sino en función de mí. Y entonces estoy aquí pensando solo en mi bienestar, en mi prosperidad, y los demás que se frieguen. Yo muero aquí para ser siervo de Él y hacer su voluntad, obedecer sus mandamientos, ir y buscar discípulos, o sea, ir por los enfermos. Y que mi motivación todos los días sea ir por los enfermos. Que mi motivación no sea llegar allá a la iglesia y lucirme el último vestido y pasear allá y restregárselo a todos. Hola, Dios le bendiga, ¿cómo estás, hermano? Ay, sí, se ha visto últimamente cómo canto. ¡Oh! Se ha visto últimamente cómo predico, pastor, y la gente, uy, yo siento. No. Es que usted se pare aquí y vea la migaja que somos y el corazón a usted se le parte y decir, no he ido por los enfermos. ¿Qué hacemos aquí alimentándonos y llenándonos nosotros y los enfermos? Si no hay amor por los perdidos, si usted solo llega ya religiosamente a sentarse, como puede venir aquí religiosamente a sentarse y a esperar el agua bendita y la bendición papal, y entonces usted se va de aquí ya y vive lo mismo y no piensa en los enfermos, estamos mal. Como iglesia estamos mal. ¿Y cuándo era que me cae del cielo la lotería? ¿Y cuándo me cae del cielo, pastor, la bendición? Cuando trabajes en la obra del reino de los cielos, así no tengas credencial pastoral, así no tengas ni un carné, desde que tengas la unción del Espíritu Santo puedes ir y hacerlo.
Para esto no necesita credencial, para esto no necesita carnet, para esto no necesita una, ¿cómo le llaman lo que le ponen aquí? Una escarapela, ni un... No, 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 no. Usted tiene la unción del Espíritu Santo. ¿Qué más? La santa unción. Ya tienes el poder. Pastor, ¿será que me hace una carta? No, y ve. Nada de lo terrenal hace el ministro, nada de lo terrenal hace el servidor. Lo que lo hace es Dios. La unción de su Santo Espíritu. Usted no espere nada más. Ya lo tiene todo. Pastor, es que yo quiero ser adorador. Pastor, yo quiero ser pastor. Yo quiero ser... ¿Para qué? Para ganarse cualquier cantidad de problemas. Y después no tengan la capacidad de resolverlos. ¿Te acuerdas de una película de alguien que quiso ser Dios? Jim Carrey. Ya puedes hacer el trabajo que Dios quiere que hagas. Evangelizar. ¿Aló? Ya lo tienes. Ya tienes el carnet, ya tienes el permiso, ya tienes la autorización, tienes el Espíritu Santo. Ve por los enfermos. Póngase sobre sus pies.